Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Familia, muy buenos días. Les saluda el pastor Boris Morales desde el país de Perú, donde aquí dirigimos. Hoy día en esta reflexión quiero basarme en el estudio de Marcos capítulo 6. Y comenzando en el primer versículo hay una frase donde dice: Jesús salió de allí y vino a su tierra. Aunque no se dice específicamente a qué lugar fue Jesús, los versículos siguientes hacen evidencia que se trataba de Nazaret, el lugar de su infancia, donde él había trabajado como carpintero, de donde todavía vivía su familia. ¿Cuál fue el propósito de su visita a Nazaret? Tal vez deseaba pasar un tiempo con su madre, sus hermanos. Recordemos que un tiempo atrás ellos también le habían visitado en Capernaum, preocupados por él. O quizás estaba huyendo de la fama que ya tenía, en cuyo paso ya sabía que Nazaret era el sitio ideal, como finalmente vamos a ver. Y dice que comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos, oyéndolo, se admiraban. Marcos nos dice que Jesús iba acompañado ya en ese tiempo de sus discípulos, es decir, él iba como un rabino. Así que cuando llegó a la sinagoga, le invitaron a tener la enseñanza de la palabra. Y como en otras ocasiones, los asistentes ya habían quedado asombrados, los cuales estos no podían negar la sabiduría de su enseñanza y el poder de los milagros que él hacía. Pero curiosamente, lejos de producir en ellos la fe, el evangelista nos dice que se escandalizaban de él. Con cuánta facilidad el hombre se vuelve irracional cuando se trata de la fe. Ese es un gran problema en los cristianos. Pero las oportunidades de Jesús estaban acabando, ya que esta era la última vez en que encontramos a Jesús visitando la sinagoga. En toda esta oportunidad en que él tenía, esta gente se preguntaba: ¿y dónde tiene estas cosas? La pregunta de los presentes era hasta cierto modo razonable. ¿Qué sabiduría es esta que les da? Y estos milagros que sus manos por las cuales son hechas. Sin duda, el Espíritu Santo queriendo guiar sus mentes a descubrir la verdadera naturaleza de Jesús. Esta cuestión acerca de la verdadera identidad de Jesús fue lo que causó tanto revuelo entre la gente de Nazaret. Y será también la clave en relatos siguientes. Del 14 al 15, por ejemplo, de este capítulo 6, dice que oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho ya notorio. Pero volvamos a la pregunta de la gente de Nazaret: ¿de dónde tiene él estas cosas? Ninguno de ellos, a pesar de no creer en él, se atrevía a negar ni la sabiduría ni su poder. Pero este asunto requería alguna explicación, porque ni su sabiduría ni su poder eran normales. ¿Qué dirían acerca de esto? ¿De dónde procedían? Ellos pensaron que los habían tenido que recibir de alguna parte. ¿De dónde tiene este poder y esta sabiduría? Entonces dedujeron rápidamente que no era algo que le había venido de su familia. Ellos lo conocían muy bien. Había sido el carpintero en Nazaret por mucho tiempo y su familia seguía viviendo allí. Entonces era gente sencilla, como nosotros diríamos, del pueblo de toda la vida. Además sabían bien que Jesús no había salido de allí a estudiar con los grandes maestros de Jerusalén, seguramente porque la familia tampoco tenía recursos para ello. Así que descartaron inmediatamente que este fuera el cauce por el cual Jesús había recibido tanto la sabiduría como el poder que les dejaba asombrados a todos. Otra opción que parecía razonable en vista del carácter de sus milagros y de sus enseñanzas sería que Dios estuviera actuando por medio de él. Pero la incredulidad de esta gente y la dureza de su corazón les llevó a descartar que este pudiera ser el origen sobrenatural de su ministerio. Así que la única opción que encontraron fue la de atribuir sus obras al poder de Belcebú,
como lo explica Marcos capítulo 3, verso 22. Pero, ¿por qué rechazaron tan rápidamente la idea de que Jesús obraba por el poder de Dios? Para ellos debió de resultar algo que no lo podían aceptar, que Dios pudiera estar actuando usando medios tan débiles. Los judíos de Nazaret consideraban a Jesús como hombre igual a ellos, cuya familia, como dije, vivía entre ellos. ¿No es este el carpintero? Es la pregunta que se hicieron. Entonces no deja de admirar lo que el Señor de la gloria se hiciera hombre y viviera como uno de nosotros, asumiendo una vida corriente, ¿sí? Como cualquiera que podemos estar viviendo nosotros sin grandes cosas espectaculares. Sin embargo, aunque para nosotros los cristianos el hecho de que Jesús fuera el carpintero de Nazaret es un fuerte motivo de adoración. Por el contrario, en la forma en que los judíos de Nazaret lo decían, había mucho menosprecio escondido. Su razonamiento sería más o menos los siguientes: ¿quién ha creído que es este? Si solo es un carpintero sin estudios. A pesar de todas las evidencias de su poder sobrenatural, se encontraban delante de ellos y no lo podían negar, pero habían dos cosas que le impedían aceptar. Uno, la incredulidad, y dos, la envidia. La incredulidad fue una de las causas por las cuales perdieron las grandes bienes que el Señor estaba dispuesto a concederles. Y también la envidia se hallaba en la raíz de su odio. No podían admitir que un paisano suyo fuera más que ellos mismos. De todo esto podemos aprender muchas lecciones. Las circunstancias de su nacimiento y fortuna no tienen nada que ver con el valor de las personas. O sea, no podemos ser medidos por lo que logramos en este mundo materialmente. Con mucha frecuencia los hombres tenemos la tendencia de menospreciar aquello que nos es familiar. Los hombres de Nazaret despreciaron a Jesús porque lo conocían, ¿sí? Entonces tenemos la tendencia de ver el pecado y no asumir el poder del Espíritu Santo cuando una persona cambia. En otras muchas ocasiones, la familiaridad, en lugar de engendrar un creciente respeto, produce la falta de él. Pareciera como si el estar demasiado cerca de ciertas personas nos impide ver su grandeza. Y por último, familia, con cuánta facilidad nos acostumbramos a recibir bendiciones de la gracia de Dios y llegamos a dejar de valorarlas. Nazaret fue el pueblo más privilegiado del mundo, pues allí había pasado gran parte de su vida nada menos que el Hijo de Dios. Sin embargo, se acostumbraron tanto a su presencia que no llegaron a valorarlo e incluso lo despreciaron hasta el punto de querer acabar con él. Familia, que esta lectura, y yo los dejo para que ustedes sigan avanzando en este capítulo 6 de Marcos, ¿sí? Y gracias porque ustedes me permitieron hacer esta pequeña reflexión sobre este capítulo. Dios me los bendiga y un saludo desde el Perú para todos y cada uno de ustedes. Meditaciones teoterápicas.